Y comenzamos a completar los casilleros en este telediario federal con nuestros compañeros y el primero de ellos es Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, muy bien. Qué fin de semana en lo climático, ¿no? Sí, hermoso. Precioso, realmente. Al menos por estos lados, en la faja central del país, en el sur de la provincia de Córdoba, un fin de semana realmente maravilloso. ¿Y qué es lo que pasará, no? De ahora en más lo vamos a tener a Raúl, pero me parece que mayo ya comienza a sentir el inicio del otoño, ¿no? Bueno, la presencia del otoño más. Sí, me parece que se viene el frío, que se vienen las temperaturas gélidas, la lluvia, pero bueno, ya lo va a explicar mejor Raúl. Hay que estar, cuidando mucho las condiciones de salud, porque estos cambios abruptos son los que nos terminan resfriando a todos. Sí, y todo un tema, ¿no? Porque hasta el momento, en algunos lugares del país, en la gran mayoría del territorio argentino, ha estado con una temperatura agradable, digamos, no tan propia del otoño. Digo, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las mañanas muy temprano, en las escuelas, en donde tiene que estar abiertas las aulas, el frío que comienza a acechar? Ese es todo un tema, ¿no? Porque se ven los chicos emponchados tomando clases. Sí, es que nos ayudó en este inicio de la segunda ola haber transitado por estas temperaturas tan cálidas, porque pasamos más tiempo al aire libre. Ahora hay que ver la situación no solo de las escuelas, también del transporte. ¿Qué va a pasar con...? Bueno, las ventanillas tienen que estar abiertas. Claro, bueno, ante esta situación, ¿qué es lo que se va a determinar? Mucha gente aprovechaba para ir a bares o restaurantes también, porque podía hacerlo al aire libre. ¿Tendrán la misma repercusión si se restringen las condiciones porque tenemos que estar cerrados, porque está frío? Bueno, me parece que cambia mucho, ¿no? Yo creo que las temperaturas ayudó a eso y no colaboró con la circulación. Claro. Porque te hace salir, te hace ir a una plaza, compartir algo, lo que vos decías en los bares, en los restaurantes, más allá de la restricción horaria, hubo mucha gente en cada uno de los bares, de los lugares. Es decir, tenemos de las dos miradas, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y cuál va a ser el comportamiento, que más allá de la temperatura debe ser cuidarse, ¿no? Tomar las medidas y los protocolos cada uno. Es así. La noticia que vamos a contar, la información que vamos a dar, tiene que ver con un comunicado que anoche dio a conocer la AFIP, que en realidad está ligado con la economía, con el contexto de aquellos que se han visto más beneficiados, aún a pesar de la pandemia, pero también sobre las políticas de salud, porque se dieron a conocer finalmente los números de aquellos que abonaron lo que se denominó el aporte solidario extraordinario. Por única vez, viste que se plantea, bueno, una vez que ingresa se va a mantener. Bueno, hasta ahora no hay detalles de que eso vaya a ocurrir, es por única vez recursos que han ingresado a las arcas del Estado y que se van a destinar no a cuentas generales, sino a políticas sanitarias. Pero vamos a conocer, ¿te parece en detalle lo que dio a conocer la AFIP? Dale, a ver cuánto se recaudó. Efectivamente. El aporte solidario extraordinario generó ingresos fiscales por más de 223.000 millones de pesos. Así lo informó la AFIP en un comunicado emitido por la titular del organismo, Mercedes Marcó del Ponto. El aporte solidario extraordinario fue solicitado a personas con patrimonios superiores a 200 millones de pesos. Esto hay que tener en cuenta, 200 millones de pesos que vos tenías guardados en el banco, que no formaban parte de las actividades económicas, productivas que realizaba esta persona. Eran las ganancias acumuladas, las que tenías guardadas, no las que tenés invertidas o en desarrollo de producción, por ejemplo. 10.000 contribuyentes encuadrados en esa categoría efectivizaron el pago del tributo según los datos de la AFIP. 10.000 argentinos abonaron esa cifra. La AFIP inició además una serie de fiscalizaciones integrales a contribuyentes millonarios que omitieron completar las declaraciones juradas, es decir, que no pagaron este aporte. 200 contribuyentes con patrimonios superiores a estos 200 millones de pesos interpusieron recursos de amparo para evitar el pago de este tributo. Fueron a la justicia para no tener que pagar y por ahora hay un litigio en este sentido. Los recursos generados se usarán para financiar distintos proyectos sanitarios. A ver, alrededor de 45 millones de pesos, un 20% del total recaudado, va a ser destinado a la compra y elaboración de equipamiento médico
elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria. Hay un compromiso del Gobierno Nacional de que además después se va a repartir de forma equitativa en las diferentes provincias. Son 45.000 millones de pesos que se van a destinar a la compra de insumos de salud. Otro 20%, también 45.000 millones de pesos, irán a subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores. Un 20% va a ir para las empresas. Hay otro 20% que se va a destinar a financiar las becas Progresar. Esto tiene que ver con sostener la educación de los niños, niñas y adolescentes en medio de esta pandemia. Y más de 33.000 millones se van a destinar a la mejora de salud y de las condiciones habitacionales de habitantes de barrios populares. Esto es el Fondo de Integración Sociourbana. Es muy importante esto porque hay una exigencia de determinados mecanismos sanitarios, de prevención, de distanciamiento, de condiciones para enfrentar la pandemia en lugares donde viven en hacinados, en condiciones muy pobres de habitabilidad. Por eso es que se buscará mejorar esas unidades habitacionales. Y por último, cerca de 55.000 millones de pesos, que es un 25%, se van a destinar a financiar programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural. Estos fondos se van a aplicar como parte también del programa asistencial. Bueno, ahí vemos un detalle, una radiografía. Pablo, digo, sí, que ese porcentaje ya estaba estipulado, ¿no? Sí, estaba previamente. Cuando llegó la ley al Congreso, se estipulaba que iba a ser... hay dos elementos ahí a tener en cuenta. Por un lado, se estipuló cuánto aporta cada contribuyente considerado millonario o de mayores recursos según los recursos que tienen, porque hay algunos que tienen 250 millones de pesos y otros que tienen 3.000 millones de pesos. Sí, sí, sí. Que precisamente muchos de los que más recursos tienen son los que han aplicado este recurso de amparo, esta presentación judicial para evitar pagarlo. No hay una resolución de la justicia en ninguno de los casos. No es que vos tenés una sentencia que te actúa como parámetro, no. La justicia ha admitido los recursos y ahora se está discutiendo la cuestión de fondo. Y por ahora, por única vez, ¿no? Porque era el gran debate. Por ahora, por única vez. En la Argentina te dicen, te lo ponen una vez y después le dan continuidad. Por ahora... Pero bueno, habrá que ver cómo transcurre también la pandemia, ¿no? En el país. ¿Cómo se va a desarrollar este contexto? Hoy tenemos un escenario de incremento de los recursos para evitar el déficit fiscal. Es mucho menor al que se preveía para esta instancia del año, pero bueno, todavía está funcionando la maquinita. Hay una discusión hoy entre el ministro Guzmán y su secretario de Energía para ver qué va a pasar con las tarifas, con los subsidios que aporta el gobierno. El tema de tarifa es fundamental, ¿no? Para ese déficit fiscal, para ver cuánto hay que volver a usar la maquinita, y allí está un tironeo que es económico, pero también se ha transformado en un tironeo político muy fuerte para el adentro del frente. Y subémosle el tironeo social, porque vos que no tenés recursos, que no te han aumentado los salarios, que te cuesta llegar a fin de mes, en pleno invierno me van a aumentar las tarifas, bueno, es otro debate también, ¿no? Lo que no se dio antes, se va a dar ahora justo que te aumentan el consumo. Bueno, es una discusión que seguramente va a traer mucha polémica, ¿no? Y el ministro Arroyo manifestando que van a aumentar obviamente la asistencia social en los lugares críticos en donde se está restringiendo las actividades productivas. Esto para evitar el desborde social, pero mientras tanto hay una clase media y una clase trabajadora que viene perdiendo mucho en poder adquisitivo. Muchos que no estaban en la pobreza y que hoy lo están. Por eso hay más de un 40% y seguramente nos vamos a acercar al 50% por la inflación. Porque vos perdés recursos mientras te aumentan los alimentos, perdés recursos mientras te aumenta el transporte, perdés recursos mientras te aumentan las tarifas. Bueno, llega un momento en el que el bolsillo no da más. Exactamente. Bueno, y ya hay distintos estudios privados que van mirando, observando cómo es el precio de los alimentos, y abril, que acaba de terminar, también ha tenido un aumento en alimentos. Sí, se acerca al 5%. Es una locura. Así que no... en un escenario como el que vive la Argentina, donde hay tanta pérdida del poder adquisitivo. Si no se
se logra revisar o revertir esa situación, nos acercamos a un lugar de mucha tensión social, ¿no? Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande, nos encontramos mañana. Hasta luego. Chau, chau. Chau.